encuentren bien en casa. Bueno, el tema de hoy, esta clase pregrabada, consiste o se fundamenta en hacer un repaso general sobre los temas dados en el lapso de una manera formal. Comencemos por repasar, por supuesto, el objetivo 1 y 2, ¿verdad? Vistos en este lapso sobre la expresión oral y escrita, el ensayo y su escritura. Fíjense acá, lo dimos a través del ensayo y su escritura. Y el objetivo 2, ¿verdad? Sobre técnicas de organización y registro de la información. Vamos a colocar acá, de organización y registro de la información. Ahora bien, cuando hablamos de ensayo, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? El ensayo es un texto, ¿verdad? Escrito, es una tipología textual de manera escrita, ¿verdad? El cual se expresa en prosa y generalmente su contenido es breve. ¿Qué es lo que está reflejado en un ensayo? Bueno, la interpretación personal del autor. La interpretación personal. Es por eso que es un tipo de texto informal, se caracteriza por ser un tipo de texto informal. ¿Por qué? Porque está la opinión personal, porque se ve reflejada la opinión personal del autor sobre un tema determinado, por supuesto. La estructura de un ensayo, ¿verdad? Como todo trabajo escrito, cumple con una estructura. Pero este tipo de texto, a diferencia de los que son formales, como el texto informativo, ¿verdad? Cumple con una estructura, tiene que cumplir con una estructura, la cual le va a permitir relacionar, ¿verdad? Relacionar, fíjense esto, la palabra relacionar, ¿verdad? La introducción, el desarrollo y el cierre de este tipo de trabajo. Cuando se utiliza el término relacionar, ¿verdad? Estamos hablando, estamos haciendo hincapié, o se hace hincapié al uso de los recursos lingüísticos que más predominan en este tipo de texto, que vendrían siendo los conectores textuales. Los conectores textuales. El ensayo y su estructura, esta evaluación, se les asignó un tema, ¿verdad? El cual, en términos generales, voy a dar aquí mi percepción en términos generales, no se evidenció, no se palpó esa opinión crítica. Un ensayo es una opinión crítica, un análisis crítico sobre un tema determinado. En términos generales, los ensayos estuvieron bien en su estructura, pero esa opinión crítica, ese análisis crítico no se evidenció generalmente, en términos muy generales. Cuidado con los aspectos formales de la escritura. En todos los trabajos escritos, por favor, se deben cumplir aspectos formales, ¿verdad? El uso de los espacios por concepto de sangría, por concepto de márgenes, el uso de la letra mayúscula y sobre todo el cumplimiento de normas generales de acentuación y puntuación. ¿Está bien? Ahora bien, con respecto al ensayo, ¿verdad? Vamos por cierre acá. No hay mucho que acotar porque ya lo hemos venido trabajando desde el año anterior, y en términos generales no hubo observaciones fuera del tema. Acá, técnicas de organización y registro de la información. Las técnicas de organización y registro de información, como su nombre lo indica, son métodos que se utilizan ¿para qué? Para organizar y apuntar, registrar determinada información sobre un tema. En este lapso vamos a trabajamos sobre el mapa conceptual y el cuadro comparativo. Trabajamos sobre el mapa conceptual y el cuadro comparativo, ¿verdad? ¿Cómo definimos el mapa conceptual? El mapa conceptual lo definimos, ¿verdad?, como aquel que representa gráficamente, ¿verdad?, los conceptos y las ideas más importantes sobre un tema de manera
cumpliendo un orden jerárquico, cumpliendo una jerarquía, es decir, de lo más general a lo más particular, de lo más importante a lo menos importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de un mapa conceptual? Existen 3 características fundamentales en un mapa conceptual. Las características, la primera es la jerarquía, ¿verdad? La segunda, ¿cuál es? El impacto visual, ¿verdad? Jerarquía, impacto visual y la selección de la información. Si lo llevamos en modo de importancia, de manera por orden de importancia, ¿verdad? Entonces las características serían, ¿verdad? La selección de la información o identificar la información, selección de la información, ¿verdad? La segunda característica, ¿cuál sería? ¿Verdad? La jerarquización, el orden jerárquico, el orden jerárquico, ¿verdad? Y la tercera característica sería, ¿cuál sería? La tercera característica, selección, orden general y el impacto visual. ¿A qué nos referimos cuando hablamos, cuando hacemos hincapié de la selección de la información? Como todo trabajo escrito, el mapa conceptual debe cumplir una serie de pasos, ¿verdad? Como todo trabajo escrito. Primero, la búsqueda de la información. La búsqueda de la información. Debemos buscar la información relacionada al tema asignado. Luego, no toda la información es importante. Seleccionamos la información. Seleccionamos los aspectos relevantes, los más importantes de ese tema, ¿verdad? Y lo graficamos cumpliendo un orden jerárquico. Es decir, la idea central, la idea más importante, el tema central, y luego las demás ideas que van a complementar y van a sustentar ese tema central relacionándose entre sí, ¿verdad? Guardando una uniformidad, cumpliendo con una uniformidad, es decir, con una relación, con una coherencia en las ideas y con una cohesión textual. Fíjense esto, son aspectos que ya hemos trabajado en el texto, ¿verdad? Como unidad organizadora, ¿verdad? Y el impacto visual, ¿cuál sería la estructura del mapa conceptual? La estructura, el impacto visual, la estructura. Todo mapa conceptual debe cumplir, debe tener un impacto visual que llame el mayor interés del lector, ¿verdad? El mapa conceptual. Entonces, el impacto visual, ¿cuál sería la estructura? ¿Cómo se estructuran esas ideas? ¿Verdad? ¿Cómo utilizo las figuras geométricas? ¿Cómo se utilizan las palabras de enlace? Ahora bien, los pasos para su elaboración, ¿cuáles son? El primero, por supuesto, identificar la información, seleccionar la información. El segundo paso, ¿cuál sería? El segundo paso para su elaboración, ¿cuál sería? El segundo paso es, primero, identificar la información, luego seleccionamos la información, luego ordenamos jerárquicamente esa información y el último paso, ¿verdad? Más que todo son relacionados a las características, ¿verdad? Utilizar palabras de enlace, preposiciones, conectores, frases breves, que nos permitan relacionar una idea con otra, un concepto con otro. ¿Está bien? Entonces, en el cuadro comparativo, el cuadro comparativo es una técnica que nos permite comparar, como su nombre lo indica, y resaltar las semejanzas y las diferencias de los aspectos más relevantes sobre un tema. Hay observaciones que se hicieron en los cuadros comparativos realizados por ustedes, en donde tiene que haber uniformidad en los aspectos que estamos comparando. Si yo estoy comparando, por ejemplo, el cabello,
de un niño con el cabello de una niña, tiene que haber uniformidad de los aspectos, que sean iguales. Esa es la única observación que puedo dar en cuadro comparativo. En la elaboración del mapa conceptual, por supuesto, en términos generales, no se cumple con las palabras del enlace. No se cumplieron, no se cumplió con esta pauta de las palabras de enlace. Tiene que haber palabras de enlace que relacionen una idea con otra. Palabras, preposiciones, verbos, frases muy cortas, no preguntas, no conceptos. Ojo con eso. ¿Está bien? Bueno, ya con esto, muchachos, doy por cierre este lapso, por lo menos para complementar de una manera formal lo visto. Y bueno, y estaremos en contacto en el próximo encuentro. En el próximo encuentro, que es presencial.